Bueno, vamos entonces a continuar la segunda parte con la temática del tratamiento de los errores innatos del metabolismo. Recuerden que este es un curso virtual, por lo tanto las clases se graban y se suben a la plataforma para ustedes. Bueno, hoy no estamos transmitiendo en directo en YouTube porque el internet está como flojito, entonces, pero normalmente lo hacemos en live stream. Bueno, entonces vamos a continuar, estábamos aquí. Muy bien. Bueno, vamos entonces a ver cómo los mencionamos ahorita que parte de las metodologías que se hacen en la restricción de los... Hay un momento yo, antes de continuar, para que la cámara no me quite la velocidad del internet. Eh, por favor me confirman que estén viendo la pantalla. Hola Lucas. Bueno, entonces bueno, resulta que aquí pues ponemos los más así como los clásicos y todo, pues y frecuentes. Es lo que se llama los errores innatos del metabolismo que responden a la restricción de sustratos. Entonces, eso se ve muy claramente en lo que se llaman las aminoacidopatías. Es decir, enfermedades que están relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos y de los ácidos orgánicos. Este tipo de enfermedades, pues vamos a verlas en detalle durante el curso, pero aquí tenemos claramente, está la, por ejemplo, en la vía de la fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido esencial. Nosotros tenemos que consumir fenilalanina. Pero resulta que cuando nosotros consumimos esa fenilalanina, ella se cataboliza y se convierte en tirosina y en otros metabolitos que veremos en unas gráficas más adelante. Una de las enfermedades más famosas y frecuentes y que está bien caracterizada en muchos países es la fenilcetonuria o también hiperfenilalanemia, que es eliminación de fenilcetonas en orina o aumento de fenilalanina en orina. No voy a entrar en más detalles porque después lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, esta enfermedad, la clásica, se da porque hay una deficiencia de la fenilalanina hidrolasa. Entonces, ¿qué sucede? Como la enzima está deficiente, no puede, porque el sustrato es la fenilalanina, la enzima es la fenilalanina hidrolasa y necesita una biopterina, BH4, tetrabiopterina, que es la coenzima que le ayuda a funcionar a la enzima. Y el producto es la tirosina. Entonces, cuando está deficiente esta enzima, ¿cierto? Lógicamente no hay que restringir, suprimir los alimentos que son ricos en fenilalanina. No se puede restringir totalmente porque recuerden que este es un aminoácido esencial. Como está interrumpida la vía, entonces lógicamente van a tener deficiencia también de tirosina. La Y significa tirosina. Entonces hay que, como la fenilalanina, ¿cuál va a ser el tratamiento? Disminuir en los alimentos la fenilalanina y en las leches que se dan o fórmulas y la alimentación, o sea, la suplementación y la dieta con tirosina, como vemos aquí. L-tirosina es aminoácidos L-tirosina. Esto sucede también, por ejemplo, con otro ejemplo muy importante acá es con la tirosinemia tipo 1. Esa está más abajo, es una deficiencia
por la fumarato, fumaril acetato deshidrogenasa. Entonces lo que sucede es que igualmente aquí hay que hacer una restricción eh, porque como está interrumpida la vía, entonces hay que disminuir para que no se vaya por esa vía, hay que dar tirosina, pero hay que dar, por ejemplo, un medicamento como es la nitisinona, que es NTCB, donde hay que interrumpir porque la vía, ahorita lo vemos en una gráfica, se desvía por otro lado, produce succinil acetona, y entonces este compuesto es supremamente hepatotóxico, tanto que puede producir un hepatocarcinoma. Por eso esta enfermedad se llama la tirosinemia hepatorrenal. Bueno, pero después lo vemos. Otra, por ejemplo, es la enfermedad con olor a orina de jarabe de arce. Esta es la sigla en inglés. Maple Syrup Urine Disease. Entonces, ¿qué pasa? Allí es una deficiencia de un complejo enzimático que metaboliza valina, isoleucina y leucina. Entonces, lógicamente se acumulan estos aminoácidos, pero el problema más grave es con la leucina, porque la leucina tiene unos derivados, la isoleucina o la norleucina, que son supremamente tóxicos. Entonces hay que disminuir ese aminoácido. Este complejo utiliza entonces, por ejemplo, tiamina, entonces se suplementa con tiamina y con glicina para superar la restricción que se está haciendo proteica. La glicina es un aminoácido que es muy importante, que interviene en muchos metabolismos e incluso del sistema nervioso, como vamos a ver luego. Bueno, las acidurías orgánicas igualmente, pues lógicamente vamos a ver que cuando hay este tipo de enfermedades o algún tipo de acidemias como la acidemia isovalérica, entonces hay que, dependiendo cuál de ellas esté, hay que disminuir uno u otro aminoácido, porque cuando se cataboliza estos aminoácidos hay intermediarios que van a incrementar el problema de los ácidos que se eliminan. No vamos a ver aquí en el detalle, ahorita les muestro algo. Como hay una restricción importante a nivel de proteína y algunos ácidos grasos, por eso hay que hacer una suplementación con L-carnitina. La homocisteinuria, que es una deficiencia de, ese es por el catabolismo de la metionina, por la beta-cistationina sintasa. Aquí entonces tenemos que disminuir la ingesta en alimentos con metionina. Recuerden que la metionina también es esencial, y por el punto de la vía hay que suplementar con cisteína. Estos son de las enfermedades que son, hay que, como dentro del metabolismo de la metionina está lo del SAM, esa adenosilmetionina, esa vía que en la que está involucrado la vitamina B12 y el ácido fólico, entonces se hace suplementación con eso y betaína, además de los fenotipos que son respondedores a la piridoxina. Tenemos otro tipo de enfermedades como las que tienen que ver, como por ejemplo con carbohidratos, como es en las galactosemias, donde hay que eliminar todo lo que tenga galactosa, los lácteos, pero además de eso, porque muchas leguminosas en su interior tienen galactosa, entonces hay que eliminarlas. Como entre los, recuerden que la lactosa es un disacárido que tiene galactosa y glucosa. Entonces estos niños hay que suplementarlos con calcio para que no vayan a tener otro tipo de problemas. O tenemos, por ejemplo, en enfermedades que tienen que ver con los lípidos, que muchas veces dentro de ese catabolismo de los lípidos se van a producir algunos ácidos orgánicos, entonces que están relacionados como por ejemplo con el metabolismo de la leucina, entonces hay que disminuir. Bueno,
Muy bien, miremos, vamos a ver entonces unos casitos así como puntuales. Eh, Miremos aquí, esta es la sigla de la enfermedad que se llama orina con olor a jarabe de arce, maple, sirup, urine, dicease. Bueno, entonces estos aminoácidos que ustedes ven aquí son los aminoácidos eh, ramificados. Ay, veis, esta ayuda la debía haber hecho al revés porque hay una sigla para aprenderse esto que es BIL, valina, isoleucina y leucina. Resulta que no, hay una enzima que se llama la alfa cetoácido descarboxilasa. Es un complejo enzimático que actúa aquí, ¿cierto? En esta parte para los tres aminoácidos. Entonces, no, perdón, acá. Entonces, pues aquí ocurren muchas reacciones, pero no las vamos a ver acá porque ese no es el punto. La cuestión es que cuando está esta enzima deficiente, que es una descarboxilasa, entonces por un lado se acumulan estos aminoácidos, se acumulan estos cetoácidos, entonces está el alfa cetoácido isocoproico, que es muy tóxico, y la norleucina también, el alfa cetoácido metilvalérico, el alfa cetovalérico. Y pues además de eso, pues va a haber una serie de manifestaciones que hacen un deterioro, un daño neurológico, pueden producir un retardo mental severo. La característica de estos pacientes es que la orina les huele como a azúcar quemada o a jarabe de arce. Nosotros aquí no lo conocemos porque no tenemos ese árbol, que ese árbol es estacionario, el arce. Pero entonces por eso se llama así, que los fluidos, el popó, la orina, huele a eso, huele a arce. Entonces, aquí lógicamente hay que suspender, disminuir sobre todo la leucina es el blanco por el problema de la alfa-cetoisocoproico y además la norleucina y la isoleucina que es muy muy tóxica. Y entonces, pero en los otros aminoácidos sí hay que suplementarlos. Aquí vemos este ejemplo, pues que lo estamos viendo, este es de este artículo, básicamente para la parte del, de la enfermedad de jarabe de arce, pero en realidad este transportador que lo vamos a ver mucho, ojo porque lo pregunto en el examen, que es el LAT1, el transportador de L-aminoácidos, ¿cierto? Este transportador está en la barrera hematoencefálica. La cuestión es que él transporta no solamente, eh, o sea, transporta aminoácidos ramificados, aromáticos, y estos aminoácidos, como por ejemplo triptofano, tirosina, ¿cierto? Recuerden que esos son muy importantes para la producción de neurotransmisores como dopamina y serotonina, para la proliferación celular, sobre todo cuando un cerebro está en crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Eso es como cuando en una puerta, ¿cierto? Esto es como si fuera una puerta. Y si hay muchas mujeres, van a poder pasar unos poquitos hombres. Entonces, cuando alguno de estos aminoácidos, en este caso en esta enfermedad, se aumenta la leucina, ¿cierto? Va a pasar más leucina y norleucina, estas dos moléculas son parecidas, leucina y norleucina, que son muy tóxicos. Y entonces, ¿qué sucede? Pasan y pasan acá, hacen sus daños, pero además de eso van a estar disminuidos los otros. Y entonces eso lleva a un retardo mental, a que haya una atrofia en el crecimiento. Entonces esa es una de las razones por las que el tratamiento, o sea, es decir, la administración de los aminoácidos que le faltan
y la suspensión de los aminoácidos que se acumulan en una enfermedad de estas, en el tratamiento de una de estas enfermedades, es lo que puede prevenir, por ejemplo, el daño cerebral. Aquí vemos entonces estos chicos, este es un chico que nace, inmediatamente le hacen el diagnóstico, pero antes de que le hagan el diagnóstico, entonces tienen que empezar con la terapia nutricional intensiva. Como no saben qué tiene el paciente, entonces hay que darle suspensión de proteínas orales, enterales, todo. Lógicamente estos chicos lo primero que hacen es succionar. Ellos pues como tienen un letargo no succionan, pero entonces no se les da la leche materna. Y se le hace un sostenimiento con la nutrición parenteral, ¿cierto? Puede ser por aquí o nasogástrica, generalmente es parenteral, y entonces empiezan a darle las calorías representadas sobre todo en lípidos, ¿cierto? Y de acuerdo a la reacción hasta que den pues la reacción del paciente, porque hasta que no se sepa qué tipo de enfermedad tiene, pues es difícil. Ya una vez está diagnosticado, entonces ya le disminuyen la cantidad. Primero, estos bebés lo que hacen no es que les quitan totalmente la leche, sino que les hacen diluciones o en su defecto, como en Chile, por ejemplo, que tienen posibilidad de darles la alimentación pues con las fórmulas, lo que se llama las leches. Un momentico, por favor, que esto es así todo el día con pacientes. Bueno, mire que, por ejemplo, aquí también está la parte, de administración de otros aminoácidos como la glutamina y la alanina, porque muchos de ellos están interviniendo con ese flujo de nitrógeno. Pero eso después lo vemos más en detalle. Entonces, fíjense que cuál va a ser la terapia entonces, o sea, el objetivo de esa terapia. Como les digo, aquí ustedes no se tienen que aprender, es porque eso es como para las nutricionistas, pero de todas maneras se los puse. Pero sí tienen que saber que hay que disminuir la leucina, mantener los niveles de valina. Acuérdense que este bebé está en crecimiento y desarrollo, tiene que tener una ganancia de peso, entonces esa alimentación tiene que estar suplementada pues o representada en lípidos, en carbohidratos y en los aminoácidos restantes, ¿cierto? Como ellos pueden hacer una hiponatremia, por esa razón es que se da, por ejemplo, la glutamina y la alanina que nos va a ayudar a que se haga ese metabolismo entre alanina glucosa y la glutamina es un aminoácido de 5 carbonos que tiene la posibilidad de tener 2 grupos amino, entonces se va a ayudar a eso. Estos chicos, lógicamente, una vez se estabilizan, ya se hace puesto a la caracterización, tienen que tener una terapia nutricional crónica, es decir, durante su vida. Ojo, ahí es muy importante tener cuidado, uno, con el crecimiento y desarrollo, porque hay que irle ajustando las dietas, y dos, con los recambios metabólicos. Esos recambios metabólicos, a ver, ¿en qué se hacen en los niños? Se puede hacer, por ejemplo, cuando les dan las vacunas, cuando el mismo crecimiento y desarrollo, cuando tienen un accidente, pues un trauma, cuando tienen, por ejemplo, una apendicitis o fiebres por algún tipo de infección, sea bacteriana, viral, pueden hacer ese recambio. Entonces ahí en estos niños se convierte en una urgencia. Entonces, lógicamente ellos per se, para toda su vida, tienen que tener prohibido alimentos de origen animal, porque son ricos en estos aminoácidos ramificados, ¿cierto? Sobre todo la meta es en la leucina. Las fórmulas, entonces, es decir, los otros alimentos que consumen, entonces, porque a estos niños se les dan, por ejemplo, en algunas
leguminosas, pues algunas que tienen proteína de origen animal, ¿cierto? Y sobre todo muy compensados con lo que son las fórmulas o leches. Eh, Uno de los metabolitos que es importante para este tratamiento nutricional es el mantenimiento de la leucina. Hay que estar haciendo de todas maneras suplementaciones porque ya vimos que ellos no pueden, estos aminoácidos son aminoácidos esenciales, entonces hay que irlos manejando. Eh, las calorías entonces se van a ajustar con frutas, verduras y cereales. Son niños con enfermedad de Jarabe de Arce que gracias a que les hicieron un tratamiento oportuno, pues llegaron a su edad adulta después de que pueden tener un retardo mental severo, personas normales. Esta es la doctora Verónica Cornejo, ¿cierto? Y estos son todos pacientes de ella, son chilenos. Bueno, vamos a ir entonces ahora hacia la corrección del metabolismo relacionada con el desbalance metabólico hacia la estimulación de vías alternas. Aquí no me voy a enfatizar mucho porque en resumen, pues de alguna manera lo he dicho ya en el discurso, estas vías alternas están relacionadas con las vitaminas. Entonces, ¿y por qué con las vitaminas? Es decir, se utiliza lo que se llama megadosis de vitaminas. ¿Cuál es el objetivo de esas megadosis? Que muchas de estas enzimas, las vitaminas, recuerden que son precursores de lo que van a ser coenzimas o cofactores. Entonces, la idea es darle a esa enzima que pueda estar deficiente, como vemos acá, perdón, aquí la enzima, la coenzima suficiente para que las pocas moléculas o el sitio específico donde esté con suficiente sustrato para que haga su función, pues así no esté muy bien. Entonces, lógicamente, aquí está la cobalamina, vitamina B12, piridoxalfosfato piridoxina que se convierte en piridoxalfosfato, fosfato de tiamina, la tetradiopterina que es la BH4, ¿cierto? Esto es sobre todo no en la, esto es en la hiperfenilalanemia. Aquí el problema no es por la fenilalanina hidrolasa, sino la dihidropterina reductasa, que es la que convierte el BH2 en BH4. O sea, en tetrahidropterina. Bueno, en la biotina, ¿cierto? La biotina, pues, que es conocida también en algunos textos está como la vitamina 7 8. Bueno, y la riboflavina, que es la vitamina B2. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el metabolismo de ácidos orgánicos. Entonces, en el metabolismo de ácidos orgánicos está el metilmalonato. Voy a explicar aquí ligeramente esto, aunque eso no se lo tienen que aprender. Bueno, resulta que nosotros entonces consumimos aminoácidos, ácidos grasos, que cuando se hace su catabolismo, es decir, cuando se convierten de moléculas grandes, complejas a pequeñas y obtener derivados o metabolitos que vayan hacia el metabolismo central, como es el ciclo de Krebs. Recuerden que el succinil coenzima es del ciclo de Krebs. Entonces se producen algunos metabolitos, por ejemplo, a partir de propionil, de este catabolismo se produce el propionil coenzima A. Este entonces se va a convertir en metilmalonil coenzima A. Y aquí tenemos entonces unas enzimas como por ejemplo la metilmalonil coenzima A mutasa. Bueno, hay otras enzimas, eso lo vamos a ver cuando veamos las acidurías orgánicas.
Y esta enzima, por ejemplo, porque hay unas enzimas que las coenzimas les ayudan, como vimos en la tabla pasada. Pero hay otras enzimas que son dependientes de la vitamina de la coenzima. Es decir, si no hay coenzima o si está muy bajita, entonces se disminuye, no puede funcionar la enzima. Por eso se llama dependiente de adenosilcobalamina, o sea, de vitamina B12. Y entonces, como resultado, vamos a tener un aumento de ácido metilmalónico o de algunos de estos ácidos, dependiendo de la enzima que esté dañada. Aquí tenemos otra que es la metil, por ejemplo, la conversión de cianocobalamina reductasa en eh, tenemos aquí interrumpidos, y esta es otra vía que está relacionada con el metilmalonato, y como resultado de eso vamos entonces a tener lo que se llaman las acidurias orgánicas. Entonces, ¿cómo se suple o cómo se maneja esto? Dependiendo del fenotipo, entonces es suplementando con vitamina B12. Ahora, no solamente vamos a tener el punto de la vitamina B12, ¿cierto? Para suplir el problema que hay con la acidemia metilmalónica, sino que como eso va a estar relacionado con ciertos aminoácidos y ciertos ácidos grasos, entonces tenemos que dar carnitina, L-carnitina, que nos va a ayudar a pasar esos ácidos grasos hacia la eh, a la mitocondria, ¿cierto? Nos va a ayudar a metabolizar esos aminoácidos. Entonces, este tipo de deficiencias básicamente es que vitaliciamente, es decir, siempre a estos pacientes hay que darles su suplementación con vitamina B12 y L-carnitina. Aquí vemos entonces otro ejemplo. En este caso es un problema con la fenilalanina, ¿cierto? Pero la fenilalanina en este caso, recuerdan que les dije que la deficiencia en la enzima que tiene que ver con la deficiencia de la fenilalanina hidrolasa, esta enzima necesita la biopterina, tetrabiopterina. Como no está la enzima que convierte esto BH2 en BH4, que es la biopterina reductasa, entonces pues es de muy buen pronóstico porque eso necesita biotina. Entonces simplemente se le da biotina a la enzima, al paciente, y con eso entonces suple la necesidad de la coenzima que necesita la fenilalanina hidrolasa, que es dependiente de esa coenzima. Pero además de eso, pues de todas maneras al niño se le hace, dependiendo, ya sea por la diopterina reductasa o por la fenilalanina hidrolasa, se le hace restricción de alimentos que sean ricos en fenilalanina, ¿cierto? Por ejemplo, alimentos que son de origen animal, lácteos, frutos secos que son ricos en fenilalanina, y aquí están los que son más o menos que no se les puede dar abiertamente, pero que se les restringe, se les puede hacer dietas donde puedan consumir un poco de este tipo de alimentos. Y aquí están los que pueden comer. Pero además de eso tenemos que hay algunos suplementos entonces que van a ayudar a manejar eso, como en este caso es la biopterina. Fíjese que eso es tan importante, mire que aquí tenemos como simplemente la administración de la tetradiopterina BH4 disminuye entonces los niveles de la fenilalanina en sangre de los individuos, y esto cambia el hecho de que estos niños sean completamente normales. Vamos a ver ahora la corrección de desbalance metabólico por suplementación en el producto de déficit. Entonces, ¿qué sucede? Lo que les mencioné, verá que hemos traído casi las mismas enfermedades de ejemplo,
para, para ilustrar ejemplos que son en enfermedades o las más frecuentes o que claramente les pueden mostrar. Entonces, por ejemplo, en la fenilcetonuria ya vimos que es una deficiencia de la fenilalanina hidrolasa, ¿cierto? Entonces, como esta enzima está deficiente y miren, voy a hacer un rayoncito por acá para explicarles más o menos. Les voy a escribir. Entonces, mire, resulta que la fenilalanina es un anillo aromático, ¿cierto? Aquí está el aminoácido, ¿cierto? Pues toda todo el compuesto. Y resulta que aquí está la fenilalanina hidrolasa, ¿cierto? Y lo que está haciendo esa hidrolasa es a ese compuesto colocarle un OH, ¿cierto? Entonces, este aminoácido es la tirosina. Como la enzima está deficiente, entonces hay una deficiencia de tirosina. ¿Listo? Bueno, voy a borrar esto para que no les quede tan feo. Bueno, entonces, lógicamente, además de que le tenemos que quitar, hay otros compuestos, ¿cierto? Que tenemos que darlos, ¿vale? Por ejemplo, en el ciclo de la urea, las enfermedades del ciclo de la urea, entre los aminoácidos que intervienen o que se producen en ese ciclo de la urea es la arginina. Entonces, porque es una manera como el organismo mantiene esa homeostasis de arginina, entonces hay que dar suplementación de arginina o citrulina. Por ejemplo, resulta que estas dos enzimas, que son la carbamoilfosfatosintasa y la ornitintrascarbamilasa, están dentro de la mitocondria. Cuando ellos van haciendo sus productos, ¿cierto? Hay un intercambiador entre citrulina y ornitina. Entonces, cuando hay deficiencia con eso, se le da citrulina para ayudar a amortiguar uno de los problemas más graves que tienen, que es la hiperamonemia. Bueno, e incluso creo que también se les puede dar ornitina, eso depende pues el caso. Bueno, miremos en la galactosemia, ¿cierto? Por los alimentos que se restringen, entonces puede haber deficiencia de vitamina C y de calcio, entonces hay que darles dentro de la suplementación vitamina C y calcio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía, esto está representando la mitocondria, ¿cierto? Y básicamente esta es la CPS1, carbamoilfosfatosintasa y la ornitintrascarbamilasa. Entonces, básicamente, cuando alguna de estas, sobre todo estas dos, son muy importantes y son más agresivas de todas las enfermedades del ciclo de la urea, porque se va a acumular el ion amonio. Aquí vemos la importancia de lo de la arginina, ¿cierto? Porque la arginina va a ayudar a que ese compuesto, ¿cierto? Que se va a formar y que nos ayuda, que es la urea, que nos ayuda a eliminar los excesos de amonio. Bien, entonces, cuando los pacientes tienen ese aumento, y esto no solamente, aquí pongo el caso del ciclo de la urea, pero en general cuando un paciente tiene una hiperamonemia, que es aumento de amonio en sangre, a ver, cada país tiene su protocolo, ¿cierto? Pero vamos a traer en general más o menos un promedio de lo que hay en el mundo. Cuando ese ion amonio, acuérdate que NH3 es amoníaco y NH4 más es ion amonio. Entonces, cuando eso está más de 250 micromolar por litro,
Entonces, este niño hay que empezarle el tratamiento porque tiene mucho amonio y ese amonio hace un daño en el sistema nervioso nefasto, puede ser hasta letal. Entonces, ¿qué hace? Se le empiecen, como está mayor de 250, hay que hacerle concomitantemente el tratamiento con medicamentos que ayuden a eliminar ese ion amonio, pero además de eso hay que hacerle, hay que pensar en que posiblemente hay que hacerle una diálisis. A las 2 horas vuelve y se repite la medición y si da normal, pues se continúa el tratamiento con los suplementos y medicamentos que están eliminando el ion amonio, ya los vamos a ver. Y si está igual o mayor de 250, irremediablemente hay que darle diálisis. Generalmente cuando están mayores de 250 hay que irse a diálisis porque por la cinética del metabolismo a veces no alcanzan a bajar el amonio y lo tenemos que bajar a como de lugar. Entonces, a estos chicos hay que darles, además de eso, la suplementación, como hay que hacerles una restricción importante, hay que darles entonces aminoarginina, que es el aminoácido, hay que darle carnitina, citrulina, tenemos el carbaglu o carbamilglutamato, les explico aquí, resulta que el N-acetilglutamato se produce, lo que va a hacer es que va a estimular el funcionamiento de la carbamoil fosfato sintasa 1. Entonces, cuando le damos el carbaglu, que es el carbamilglutamato, NAGS, también se da cuando hay pacientes que tienen deficiencia de N-acetilglutamato sintasa. Entonces, eso lo que les va a ayudar es a promover a que funcione la CPS1. Se les da citrato porque el amonio hace un daño a nivel de el metabolismo energético y la creatinina, pues por obvias razones. Miren, por ejemplo, el tratamiento que se les da entonces a estos chicos. Básicamente tenemos dos grandes pues, grupos de medicamentos, que es el benzoato de sodio y el fenilbutirato de sodio o fenilacetato de sodio. Afortunadamente ya está cambiando en nuestro país, en nuestra ciudad, porque antes aquí simplemente se les daba benzoato de sodio. No se les daba ni fenilbutirato ni fenilacetato. ¿Cuál es la problemática de estas moléculas? Son de muy mal palataje. Los chicos tienen muy mal olor, pero bueno, es mejor eso que no tener un retardo mental. ¿Por qué se deben dar los dos medicamentos? Porque el benzoato, y recuerdan que también le tuvimos que suministrar glicina, porque el benzoato, ¿cierto? Se va a unir con la glicina, ¿cierto? Y entonces va a sacar un grupo amino a través del lipurato. Forma la benzoilglicina, ¿sí? Se une y de esa manera elimina un ion amonio. Por el otro lado, la glutamina, que es un carbohidrato de dos grupos aminos, se une al fenilacetato o al fenilbutirato y forman la fenilacetilglutamina. Entonces, de esta manera estamos sacando 3 moléculas de amonio. El objetivo de esto básicamente es disminuir los niveles de amonio. Igualmente hay que poner las fórmulas como se las mostré, que es las fórmulas o leches para esta enfermedad, y pues hay que dar la compensación calórica representada en carbohidratos y en lípidos. Aquí tenemos como los diferentes para la enfermedad jarabe de arce, pues hay diferentes presentaciones. Miremos ahora entonces la terapia de lo que se llama la detoxificación. Esto es muy importante en este tipo de enfermedades, que está un poco relacionado con lo que acabamos de ver, porque lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a eliminar metabolitos que se están acumulando. Por ejemplo, en la hiperglicinemia no cetóxica, ¿cierto? Lo que se va aumenta de manera importante es la glicina.
Entonces, como vimos acá, la glicina, el benzoato se une a la glicina y entonces de esa manera sale como benzoilglicina, porque la glicina también funciona como neurotransmisor. Eso después lo vamos a ver. Entonces, por eso se le da el benzoato de sodio. Igualmente para las acidemias orgánicas o para como vimos el ciclo de la urea, fíjese que hay unos metabolitos, por ejemplo en la acidemia orgánica ya habíamos visto el ácido metilmalónico, el ácido propiónico, el ácido valérico, y lo que hacemos es tratarlo de sacar es decir, eh, el tratamiento lo que nos está ayudando es a desintoxicar el organismo de estos metabolitos que se están acumulando. Aquí tenemos, por ejemplo, el que les decía, que es la nitisinona, el NTSB, que el objetivo es eliminar que no se produzca esa succinilcetona. Miren el ejemplo acá. Entonces tenemos el catabolismo de la tirosina, ¿cierto? Aquí viene la fenilalanina. ¿Qué sucede? Esta es la enfermedad, en la tirosinemia tipo 1. Entonces la deficiencia es de la fumarila cetoacetato hidrolasa, ¿cierto? Pero el problema es que estos compuestos, aquí me falta una flechita porque ese ácido maleíl acetoacético se convierte en succinil acético y en succinilacetona. El aumento de este metabolito es el que va a producir el daño hepático y también el daño renal, y por eso se llama la enfermedad, la tirosinemia tipo 1, se llama también la enfermedad hepatorrenal. Entonces la idea es eliminar esa succinilacetona, y eso se hace inhibiendo por aquí esta enzima que es la 4-hidroxipiruvato diogenasa, que la va a inhibir la nitisinona, ¿cierto? Ahora, ya se ha visto hasta el momento donde vamos de la ciencia, es decir, no se desarrolla el hepatocarcinoma, pero estos pacientes generalmente se van a trasplante, como vemos acá, ¿cierto? Porque lógicamente va dañando el hígado y va dañando los riñones. Esta es la mayoría de eso. Además, con la nitisinona, incluso el 29% de los pacientes, solamente el 29% de los pacientes que se tratan con nitisinona son pacientes que sobreviven. Nosotros tuvimos un paciente con eso, pero después hablaremos de eso. Entonces fíjense que por ejemplo aquí en esto, entonces se tiene que hacer la restricción de fenilalanina y tirosina, lógicamente, o sea que no puede comer alimentos de origen animal. Hay que hacerle una adecuación de la administración de tirosina y fenilalanina, porque acuérdense que la fenilalanina es un aminoácido esencial. La idea es que las leches o fórmulas pues suplen esa necesidad. Igualmente le vamos a dar el NTCB con el fin de evitar la producción de succinilacetoacetona. Miremos otro caso que es interesante, otra forma, y es por ejemplo, y que es frecuente en nosotros, las dos enfermedades huérfanas más frecuentes relacionadas con el metabolismo de la glucólisis es y de carbohidratos, perdón, de la vía de las pentosas, es la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa y la piruvato-quinasa. Pues resulta que la enzima, la deficiencia de la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa produce lo que se llama el favismo. Ya le voy a explicar qué es eso. Resulta que algunos de los compuestos que nosotros consumimos, aquí estas son las habas, tienen un compuesto que se llaman los favoides. Esos favoides son ricos en estos alimentos. Entonces, hay algunos fenotipos que tienen la deficiencia de la glucosa 6 fosfato
Y como no consumen flavoides, entonces pasa desapercibida la enfermedad. Pero cuando comen esto, estas semillas, ¿cierto? Que pasa es que aquí no se da mucho, solamente, es decir, nosotros solamente en el interior, en Cundinamarca, en Boyacá, en el interior del país, en el centro del país, se consumen las habas. Nosotros casi no consumimos en la dieta, pero en los países, por ejemplo, árabes, orientales, se consume mucho este tipo de leguminosas. Entonces, resulta que si un paciente tiene una deficiencia de esta enzima, cuando come el favoide, expresa el fenotipo, o sea, expresa la enfermedad. O cuando estos pacientes con algunos medicamentos como la sulfametosalol y la sulf, perdón, sulfanilamida, entonces presentan este problema. Esto lo que da es una anemia hemolítica hereditaria no esferocítica. Eh, Cuando se da esta anemia, pues se da lo que es el síndrome anémico crónico y se maneja porque hay unos que tienen la enfermedad y por supuesto hay que evitarles que consuman compuestos que tienen flavoides. Por ejemplo, los frijoles también pueden tener flavoides. Pero además de eso, ¿cierto? Para ayudarles con el problema que tienen de la anemia, entonces se les dan suplementos indispensables de ácido fólico, pero también se les da vitamina B12 y por el problema de anemia que sufren, entonces se les da también complementos de hierro y vitamina E. El selenio, pues realmente el selenio, a pesar de que dicen que no se ha demostrado beneficio, se sabe que el selenio es un mineral que utilizan muchas de nuestras enzimas, incluso en nosotros saneos, eventualmente tomar suplementos de selenio nos pueden ayudar a mejorar muchas cosas. En esta enfermedad parecería ser, pero no hay estudios científicos que lo digan. Aquí vemos entonces un niño, ¿cierto?, que tiene la deficiencia de glucosa 6 fosfatasa y entonces este es un tipo de glucogenosis. Miren este niño con una hepatomegalia importante, pero además por este problema, esto está relacionado es con el glucógeno. Recordemos que el glucógeno es el depósito de glucosa. Cuando hay problemas en algunas de estas enzimas que tienen que ver con la glucogenosíntesis o glucogenólisis, se llaman glucogenosis. En este caso, este que es una deficiencia de la glucosa 6 fosfatasa, entonces estos niños van a sufrir hipoglicemia, ¿cierto? Van a sufrir lactatemia, eh, acidemia láctica, hiperuricemia y dislipidemia. Estos niños generalmente pues tienen que, hay que hacerle primero un manejo, sobre todo para evitarles la hipoglicemia. Entonces muchas veces lo que se hace es la administración, por ejemplo, en la noche nasogástrica. Hay pues con un aparatico para que evitar que la hipoglicemia quiera obtener la homeostasis calórica a partir del glucógeno. De todas maneras, ellos empiezan a tener unos graves problemas por el funcionamiento hepático y muchos de ellos se van pues a trasplante. Como vemos acá, este niño pequeñito le hicieron su trasplante, ya aquí está supremamente bien, ¿cierto? Él de todas maneras necesita dietas que sean tratamiento dietético, que sean hipocalóricas en grasas, proteínas. Muchas veces tienen que continuar con la alimentación nasogástrica nocturna. Se les restringe las galactosa, fructosa y azúcares simples, y como les digo, la fuente de glucosa se le hace a partir de alimentos que son de alto índice glicémico, es decir, que necesitan toda la indumentaria, o sea, almidones
cadenas largas de azúcares para evitar que no haya hipoglicemia o se disparen los otros metabolismos. Eh, en este tipo de glucogenosis generalmente los chicos se van a trasplante hepático porque si no pueden hacer una falla hepática aguda. Aquí tenemos entonces lo de la homocisteinuria, ¿cierto? Que es aumento de homocisteína en sangre, tiene que ver con la vía de la metionina. Aquí entonces tenemos que igualmente hay que darle suplementos en ácido fólico, vitamina B12, pero además los fenotipos que son respondedores a la piridoxina. El futuro corto o alguna de estas cosas que ya están siendo posibles, nosotros tenemos las enzimas de reemplazo enzimático realmente comparada con las 1400 errores innatos que tenemos del metabolismo, pues son pocas las terapias de reemplazo enzimático que hay. En nuestros países tenemos por ahí unas 8 enfermedades que se les hace esta terapia de reemplazo enzimático. Este se hace por la metodología de RNA recombinante. Los trasplantes tanto de médula ósea, también se está hablando en estos momentos, ya se han hecho algunos acercamientos hacia terapia celular, no han sido muy exitosos para la parte de errores innatos, pero pues de todas maneras lo tenemos. Tenemos la terapia génica que tampoco ha funcionado muy bien para este tipo de enfermedades, pero igualmente pues sigue siendo un punto prometedor en el futuro. Esperemos que algunos, hay muchos investigadores, incluso aquí en Colombia tenemos, como les había mencionado ya, que se trabaja terapia, se hacen, investigaciones de terapia génica para algunas enfermedades lisosomales y peroxisomales, las inhibiciones de sustrato que siguen siendo. Aquí les quiero mostrar algunas de las que tenemos incluso en nuestro país, que es tenemos la enfermedad de Gaucher, que es una esfingolipidosis. No voy a hablar el detalle de la enfermedad. Aquí vemos un paciente con una hepatoesplenomegalia impresionante. Esto tiene 3 tipos de presentaciones. Ya tenemos varias ofertas de terapia de reemplazo enzimático, ya se las voy a mostrar. Aquí tenemos 2 en nuestro país. Sé que tenemos la de Gensam y creo que la de, ¿cómo es que se llama esta empresa? Takeda. Bueno, entonces tenemos, incluso hay una que ha sido, una de estas ha sido aislada incluso de zanahoria, ¿cierto? Entonces tenemos lo que es la imiglucerasa recombinante, la beta-glucoserasa, ¿cierto? Tenemos también estas dos, el miglustat, el iglustat y taliglucerasa. Mire que hay ya, esta es de las poquitas pues que tenemos muy buena oferta. Nosotros tenemos en nuestro medio, no, creo que el miglustat también ya está para nosotros. Bueno, tenemos otro ejemplo claro de la terapia de reemplazo enzimático, es para las mucopolisacaridosis. Muchas de estas son enfermedades también lisosomales. Entonces tenemos para la MPS1, o sea, la enfermedad de Hunter. Tenemos para Hurler, que es la MP2. Tenemos para la MP6, que es la Maretolami. Para la 4 tenemos que es Morquio. Para la 7 y la 3 todavía no tenemos, pues están en fase de experimentación, pero no ha salido al mercado. Estas terapias de reemplazo enzimático son terapias que son infusiones intravenosas que se dan en nuestro país todavía es
¿cómo es? Intrahospitalaria y dependiendo la enzima, hay unas que sean cada 8, otras cada 15 días, otras cada 10 días, pues cada una tiene su protocolo, ¿cierto? Bueno, aquí vemos entonces lo que les hablaba inicialmente. Estos son niños que, por ejemplo, este niño se lo dieron muy a tiempo y no tiene el dismorfismo, o sea, pómulo saliente, eh, puente nasal hendido, manos en garra, ¿cierto? Este es Hunter, la enfermedad de Hunter, esta es la enfermedad de Hurler o Hurler-Schall y este es el Maretolami, ¿cierto? Y estas son las enzimas que se van dando. ¿Qué es lo importante de esto? Que estos niños muchas veces cuando no se les pone el tratamiento, pues se disminuye su pronóstico de vida, o sea, se mueren en la segunda década de vida o tercera década de vida. Cuando son las presentaciones más severas, incluso se mueren pequeñitos. Y, y con esto, pues entonces, primero no hay tantas deformaciones a nivel óseo y no tienen las complicaciones que puede traer la enfermedad. Aquí vemos esta chiquita, ¿cierto? A los 14 meses, ¿cierto? Que se le estaba empezando a ver el fenotipo de manera importante y miren aquí está pues muy bien. Bueno, esta niña, miren, es una niña que le han hecho la terapia de reemplazo enzimático desde los 24 meses y es una niña, miren, completamente normal, feliz, que no tiene un dismorfismo. Le hacen su terapia de reemplazo enzimático, le hacen su medición de glicominoglicanos y realmente pues es de muy buen pronóstico. Esta es otra de las enfermedades que es la glucogenosis tipo 2 o enfermedad de Pompe, ¿cierto? Tenemos las dos grandes presentaciones que son la infantil, que es muy devastadora, generalmente muere antes de los 2 años, y la del adulto, que si bien no se muere a los 2 años, tiene muy mala calidad de vida. Entonces, pues estos niños, hay niños que incluso se les ha dado y se ha logrado. Recuerden, si pueden ver la película Decisiones Extremas de Harrison Ford. Esa es la historia de cómo fue el desarrollo de la terapia de reemplazo enzimático para la enfermedad de Pompe. Aquí vemos entonces el paciente con su infusión, ¿cierto? Mejora su calidad de vida, y pues todos los problemas que trae esta enfermedad. Ahorita me escucharon que le decía a la doctora, tenemos 22 pacientes en el municipio de La Unión con enfermedad de Fabry. Es otra enfermedad lisosomal, pero es una enfermedad que tiene terapia de reemplazo enzimático. Esta enfermedad es una enfermedad que empieza a mostrar angioqueratomas, hace daños en el sistema nervioso, presentan muchas parestesias, disestesias, o sea, sensación de quemadura, de que le ponen hielo, que la chuzan, hormigueo en las extremidades. Y lo peor es que ese daño va haciendo un daño renal importante hasta que estos pacientes pues se van a fallar renal. Entonces tenemos las dos presentaciones. Tengo entendido que quien ha observado que tiene ahorita estos pacientes, no después les iré contando en el semestre porque va a ser parte de mi investigación, el que tiene Takeda, que es el agalaxidasa alfa. Realmente en lo que yo he leído en la literatura funciona mejor la agalaxidasa beta, la de Fabrazyme, que es de Ginseng, esta es de Sanofi Company. Pero bueno, lo importante es que estos pacientes ahí en la investigación que estoy haciendo va a ser muy importante. Según la comunicación que me dijeron, es que no se lo han puesto que porque algunos de ellos son portadores. Bueno, en fin, creo que hay un mal manejo ahí, pero les estaré contando. Pero es muy triste porque estos pacientes tienen terapia de reemplazo enzimático y no se les ha hecho.
Tenemos otro grupo de enfermedades como estas que son las porfirias agudas hepáticas, donde son enfermedades que son crónicas, discapacitantes, pueden llevar incluso a la muerte cuando estos pacientes están expuestos a factores precipitantes. O sea que son pacientes que simplemente para que se dé la enfermedad se necesitan dos cosas, el factor precipitante y el factor genético. Si se quita el factor precipitante, no se presentan las crisis agudas. Sin embargo, cuando ellos están en las crisis agudas, los tratamientos van a estar basados en la inhibición de primero, evitar los factores precipitantes que son los que inducen la familia de los citocromos P450. La glucosa intravenosa que se da en altas concentraciones con el fin de disminuir la expresión génica de la enzima ácido aminolibulínico sintasa 1, que es la que va a producir la acumulación de ALA, ácido aminolebulínico y porfirineógeno, que son los sustratos neurotóxicos, los precursores neurotóxicos de las porfirinas que van a hacer que haya el daño, la degeneración en el sistema nervioso. Y la hematina porque en la vía de la síntesis del hemo, donde están deficientes las enzimas, el hemo, que es el producto final, hace un feedback, una retroalimentación y le indica a la vía si tiene que activarse o no. Entonces, los medicamentos que ellos tienen es grupo hemo aislado de glóbulos rojos, que lo que hace es que no quita ni el ALA y el PBG, pero detiene la actividad, la expresión génica por un lado de esa ALA S1 y que se siga la crisis aguda. También es importante que estos pacientes, incluso ese ALA y PBG, afecta la hormona diurética en las glándulas suprarrenales. Entonces, ellos hacen desbalance electrolítico. Entonces, muchas veces ellos tienen desbalance electrolítico y hasta que no se les mejore esto, estos tratamientos no son eficientes. Aquí están los dos tratamientos. Hoy en día solo tenemos este medicamento para Colombia, que es el Panhematin. Este frasco vale entre 26 y 28 millones de pesos. El arginato de minocampo ya valía más o menos 8 millones de pesos. Había que ponerle 4. Hoy en día le están poniendo 4 de estas. Es una cosa horrorosa. Tenemos ya dos pacientes con tecnologías de RNA de interferencia pequeño, small interference RNA, ¿cierto? Donde básicamente lo que se hace es que el Givosiran o Givlari, que es el nombre comercial, se le incluye. Lo que va a hacer es que se disminuye la expresión de la ALA S1, que es el ácido aminoleucínico sintasa 1 del hepatocito, la hepática, y entonces disminuye la producción de ALA y PBG. Problemas de la enzima. Primero, pues bueno, ya se está dando, tenemos dos pacientes de Colombia, disminuye el 70% de las crisis agudas y el 70% del uso de la hemina, pero hay que darlo. Actualmente se está haciendo por nanotecnología lo que se llaman liposomas, que lo que contienen adentro es el RNA mensajero para la expresión de la porfobilinógeno desaminasa. La idea sería entonces producir la enzima que está deficiente para que se disminuyan el ALA y el PBG, que son los productos que producen las manifestaciones clínicas. Es un tratamiento específico. Este no ha salido al mercado todavía, pues están en pruebas para que salga al mercado. Este ya lo tenemos en Colombia. Vale 150 millones cada aplicación. Hay que darlo vitalicio, 150 millones mensual. La ampolla se da por peso kilogramo mes. También hay otros tratamientos no específicos para esta enfermedades, como por ejemplo la prevención de
que son lo que se llaman los tratamientos paliativos, o sea que cuando les dan dolor abdominal o problemas psiquiátricos o depresiones o cuando le da la disautonomía o cuando tienen problemas del desbalance electrolítico. Entonces eso pues una dieta rica en carbohidratos que lo que hace es mantener la homeostasis calórica de la glucosa para evitar que haya una expresión de la ALA-S1 y pues lógicamente quitar todo lo que son inductores de citocromo P450 porque estos van a gastar hemo y si se gasta el hemo se activa la vía, entonces drogas, alimentos, el ayuno, bueno, etcétera. Y los medicamentos que son, todos estos son inductores de citocromo P450. Bueno, terminamos entonces esta clase con esta frase que es muy importante. Entonces, el tratamiento integral después de una adecuada caracterización de la enfermedad, ¿cierto? Es decir, en los errores innatos del metabolismo, ojo, es muy importante la caracterización clínica, bioquímica y genética para un buen manejo de la enfermedad. Bueno, hemos terminado. No sé si tienen dudas, preguntas. Dudas, preguntas, chicos. Ay. Bueno, chicos, entonces muchas gracias. Subo las diapositivas y el video, todas están en la plataforma y nos vemos la próxima semana que es el taller de genética. Chao, gente. Hasta luego, profe. Bueno, que estén bien, chao. Hasta luego, profe.